Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. En esta oportunidad estamos trabajando en conjunto con la empresa GeoMountain del ingeniero Rodrigo Lizana Marín. Él va a trabajar, este curso lo vamos a trabajar en conjunto debido a que el ingeniero es especialista en la parte geotécnica y la idea principal, lo que estamos buscando en este curso es que entendamos cómo podemos manejarnos a nivel de, o cuál es la información que deberíamos requerir a nivel de manera de la geotecnia necesaria para que nosotros podamos incorporar en un proyecto de ingeniería estructural, básicamente enfocados a edificaciones, vamos a estar trabajando enfocados a edificaciones en este curso, utilizando las herramientas básicas que están tipificadas en los códigos y también, bueno, en el código A6 básicamente es el que vamos a estar trabajando y cómo este se incorpora o cómo podemos manejar el Robot Structural Analysis para el cálculo y diseño de zapatas, zapatas corridas. Ya vamos a ver una previa que va a hacer el ingeniero. Él va a empezar y posteriormente van a volver conmigo donde yo voy a hacer también unos comentarios al respecto. Entonces los dejo con el ingeniero Rodrigo. Saludos Rodrigo, ya estás en comunicación. Ok, buenas noches a todos los colegas que están conectados ¿cierto? En el curso y vamos a dar inicio este día jueves ¿cierto? A la presentación del curso ¿cierto? En términos de ir realizando al menos esta semana ¿cierto? Las características y las condiciones que tenemos que tener a la mano ¿cierto? Para poder afrontar el cálculo y diseño estructural de las fundaciones. En este caso, el día de hoy vamos a iniciar con las fundaciones aisladas. ¿Ya? Entonces, con respecto a las fundaciones aisladas, podemos indicar que aquí hay que repartir directamente las cargas de la estructura al plano de apoyo horizontal. ¿Ya? Cuando las condiciones lo permiten, se entrega secuenciaciones directas que habitualmente, pero no siempre, se construyen con poca profundidad de la superficie. ¿Sí? Entonces tenemos una fundación elemento estructural apoyado a la base, y este va a traspasar las cargas desde la superestructura a la base y nosotros vamos a diseñar el elemento de apoyo. Entonces, acá tenemos las configuraciones ya reales de lo que son las zapatas aisladas. Acá vemos una zapata ya montada en el terreno a punto de ser configurada. Acá tenemos el tema de zapatas corridas, ¿ya? Y aquí tenemos zapatas combinadas para este modelo. Y acá tenemos el llamado corto de divulgación que también se utiliza donde se utiliza con una profundidad de segmentación bastante pronunciada, ¿cierto? Y acá en la superficie ya va prácticamente losa de segmentación con el hielo, ¿no? Hasta llegar hasta los tratos de niveles de piso o niveles de suelo natural. Acá tenemos el desarrollado de segmentación, ya también es otro elemento típico estructural que vamos a revisar durante esta tipología, y la losa de utilización que también vamos a conocer en el proceso de diseño durante el curso. ¿Ya? Bueno, cayéndonos al punto ya más teórico, tenemos una zapata, ¿ya? Un elemento que soporta los esfuerzos que vienen desde la superestructura, ¿ya? Y lo transmite a la base, y aquí se van a producir asentamientos, ¿ya? Que van a ser en función al tipo de suelo de apoyo, ¿ya? Y esos son los que tenemos que evitar y que poder contrarrestar, ¿cierto? De acuerdo a las dimensiones que tenga en planta la zapata, ¿cierto? Y las alturas que tengan para poder tomar los esfuerzos que vienen bajando desde la estructura hacia la base. ¿Ya? Ahora, esto es importante,
tenemos que tener la comprobación, ¿ya? La comprobación de los estados límites, ¿ya? Para poder evidenciar los modelos o poder ya definir qué modelos podrían empezar desde el punto de vista geométrico, ¿ya? Y de envergadura, para poder ya tener el modelo determinado. Ya aquí tenemos que revisar los estados límites últimos y los estados límites de servicio. Los estados límites de servicio se realizan básicamente los aciertos, los planteamientos de formaciones en el suelo centro de apoyo, ¿ya? Y los estados últimos, el estado límite último, se verifican el hundimiento, el deslizamiento, el vuelco, la estabilidad global y la capacidad estructural de cimiento. ¿Ya? Entonces, se advierte por estado límite último, ¿ya? El estado límite último de la segmentación cuando se produce la pérdida del equilibrio, ¿ya? Y este va a evidenciar una formación o un mecanismo molecular, en la bóveda. El estado límite de servicio es cuando se deja de cumplir los requisitos de calidad establecidos en el proyecto, aunque ello no conlleve o no implique la ruina, ¿ya? Para puesta en servicio a modo inmediato de la estructura plurivegetal, ¿ya? A veces hay una especie de condición, ¿ya? De interfase entre lo que es el estado de último y el estado de servicio, ¿ya? Pero esto es al igual que el caso de una persona que puede ser ¿ya? Y además tenemos que hacer otro tipo de transformación. Por ejemplo, acá tenemos en esta figura, tenemos figura, tenemos un caso de la falla del hundimiento, ¿ya? Acá en la figura B tenemos el típico fallo de deslizamiento con efecto de fuerzas horizontales, ¿cierto? Que nos lleguen a la estructura, ¿ya? Acá tenemos el típico fallo a nivel de estabilidad global, donde ya falla, digamos, la pendiente o la ribera de instalar un río, ¿cierto? Que es relativo a una población, ¿cierto? De casas, que se ribera, ¿ya? Con un talud, ¿ya? Un talud que esté a la orilla de una carretera, a la orilla de poblaciones, ¿cierto? ¿Ya? O, si lo ven desde el punto de vista minero, también podemos tener estos elementos de falla en profundidad en una línea superficie, ¿ya? También se produce fallas, ¿cierto? Por efecto de estabilidad de deslizamiento, ¿cierto? De laderas, ¿cierto? O de los taludes o de los bancos sobrevegetales, ¿ya? Por efecto dinámico, por ejemplo, poder la asistencia, ¿cierto? De los camiones que van dando, que van ingresando con las rampas de acceso, ¿cierto? A un overfill, también estos elementos también tienen que ser chequeados y verificados desde el punto de vista estructural, ¿ya? ¿Ya? Entonces es una falla puramente química de tipo de estructura, ¿ok? Y la falla por vuelta, que también esperamos que es una falla crítica de los estados de tipo 1. En los estados de ejercicio, ¿ya? Se debe verificar que los movimientos del terreno sean visibles, ¿ya? Para que el edificio se vaya construyendo. O sea, los terrenos se tienen que llegar a esfuerzos admisibles, ¿ya? O capacidad de carga admisible que se obtiene mediante el análisis, ¿ya? La obtención de los parámetros típicos del suelo, en este caso. Por ejemplo, podríamos hablar de la población, de la población externa y la densidad. Esos tres parámetros son los típicos que nos van a definir la capacidad de carga admisible de los suelos. ¿Ya? Entonces,
tenemos los tipos de fallas, ¿ya? Una falla con terreno poco deformable, ¿cierto? Y un terreno deformable, vamos a tener asentamientos diferenciales en la estructura, ¿ya? O también, por ejemplo, si tenemos un suelo blando, ¿ya? Colindante con una estructura que ya lleva años que la cimentado, que se va en alguna zona, ¿ya? También esa zona va a estar sujeta a ascensos que va a dañar la estructura y integridad de la colindancia. En los estados límites últimos, ¿ya? Las cimentaciones superficiales pueden fallar de manera que el fallo alcanza una situación de ruina, ¿ya? Cuya reparación exija prácticamente la reconstrucción del cimiento. ¿Ya? En este caso, se deben analizar aspectos como el rendimiento, que ya habíamos conversado anteriormente, el lanzamiento, el vuelco, la estabilidad global y la capacidad estructural del cimiento. Esto es lo que nosotros tenemos que revisar desde el punto de vista tanto manual, ¿cierto? Como lo vamos a hacer mediante un software de cálculo, ¿ya? Y ahí vamos a poder comparar, ¿cierto? Las cabinas que queramos chequear, en realidad lo que podemos tener con el software y esto nos va a evidenciar que estamos realmente haciendo bien el modelo, estamos entendiendo bien, digamos, el aprendizaje que hemos estado, que vamos a profundizar durante las clases que vienen más adelante, ¿ya? Con respecto al estado límite último, ya, la definición de rendimiento se produce cuando la capacidad de soporte del terreno es inferior a la carga que transmite la cimentación externa. ¿Okay? Entonces, tenemos hundimiento cuando el suelo de soporte, ¿ya? Tiene capacidades de carga inferiores a las que debería de tener, ¿cierto? Y estos esfuerzos ya los va a tomar la estructura del suelo, ¿cierto? Y no lo va a soportar y va a producir, se van a producir asentamientos, ¿ya? La estabilidad global se formaría en una superficie continua, ¿ya? De la superficie de alisamiento, ¿ya? Describe estructuras de contención de tierra y cimentaciones próximas a la coloración de la luna y de corte de tierra, donde puede existir dieta de aplicación. El inicio, por ejemplo, de la evidencia vertical, del visual, ¿cierto? Referencia a una falla global, ¿ya? Es cuando en la colocación, ¿ya? de los caminos, ¿ya? Aparece la llamada línea de creación. Entonces, ese es el primer indicio, ¿cierto? Que la estructura que vive aguas abajo de la relación puede tener un deslizamiento si es que no se trata, ¿cierto? O no se utiliza algún elemento que nos pueda soportar, que nos pueda conchear, de alguna forma, el suelo, ¿cierto? A la ladera del trapez, ¿ya? O del camino. ¿Ya? Y para eso se utilizan como soluciones químicas la utilización de termoanclaje o de mallas, ¿cierto? De contención para poder sostenerse con la estabilidad. ¿Ya? Y con respecto al deslizamiento, ¿ya? Ocurre cuando las tensiones de corte en el estado de contacto del terreno zapata, ¿ya? En la base del elemento de cimentación, se igualan y superan a la resistencia de corte de dicho contacto. ¿Ya? El suelo tiene una resistencia de corte que está determinada, o se investiga mediante las ecuaciones de Morpulón, ¿ya? Cada un igualación máxima también, ¿ya? Donde se la cohesión, sigma es la fracción normal y phi es el ángulo de presión externa extremo propio del terreno, ¿ya? Y eso se obtiene prácticamente haciendo análisis con muestras, ¿ya? De compresión simple, un ensayo de compresión simple, con ensayos de corte directo, ¿ya? O con ensayos triaxiales, ¿ya? Para poder encontrar, digamos, la cohesión y la presión interna de un suelo donde nosotros podamos o queramos realizar o montañas estructurales. Con respecto al vuelco, ¿ya? Se origina cuando las cargas
que vienen de las estructuras son excéntricas, ¿cierto? Con respecto al concepto de gravedad del área de apoyo, y pueden alcanzar el estado límite último, ¿ya? Produciendo un cortamiento de estructura. Es típico esto en estructuras si no está sobre terrenos cuya capacidad constante, ¿ya? Sea mucho mayor que la necesaria para que se tenga cimentación. Los terrenos que tienen diferencias, ¿ya? Estados de dureza, ¿cierto? A nivel longitudinal, ¿ya? Con respecto a la capacidad estructural del cemento, también es la típica característica que se utiliza con respecto al estado límite último, ¿ya? Y en este caso se alcanzará, ¿cierto? Cuando los valores de cálculo de los efectos de las acciones en los elementos estructurales que componen el cimiento superan el valor de cálculo de la capacidad resistente de la misma estructura, ¿ya? En este caso, zapatas o lojas de cimentación, cuando están sometidas a esfuerzo, ¿ya? Puede llegar a superar la capacidad resistente. ¿Ya? Entonces, ahí estamos en la condición, ¿cierto? Y realizando la condición de estado límite último referenciado a la capacidad de cimiento. ¿Ya? Con respecto a los estados límite de servicio, ¿ya? Aquí la ocurrencia o la existencia de este fenómeno, ¿cierto? Ya es una consecuencia menos grave de la estructura, ¿ya? Puesto que no conduce a la parábola, ¿cierto? O ruina estructural, ¿ya? Pero sí limita la capacidad funcional y estética del proyecto, ¿cierto? ¿Ya? Aquí, en este caso, sus efectos pueden fallarse por reparaciones menores, generalmente implica un plazo no muy largo de permanencia fuera del servicio, ¿ya? De la cimentación con el eficaz, ¿ya? La reparación de la estructura, ¿ya? Se puede lograr con mayor facilidad, ¿cierto? Cuando tenemos problemas de fallas por estado de ejercicio, ¿ya? A ver, vamos a avanzar un poquito. Ya, aquí hablamos un poquito sobre los criterios técnicos estructurales, ¿ya? Para el diseño de zapatas aisladas. Primero que todo, hay que tener en consideración que los esfuerzos del suelo no deben ser superados esto, ¿ya? En función a los estados de fuerza admisibles, ¿ya? Que tiene el suelo, ¿cierto? Y desde el punto de vista geotécnico, el estado, la condición, ¿ya? O los esfuerzos admisibles, ¿ya? Se obtienen mediante la utilización de la fórmula de Tersaghi, de Beach-Hansen, ¿ya? Donde se obtiene, ¿cierto? La capacidad última, ¿ya? Y se divide por un factor de seguridad, en este caso, para suelos, finalmente, nosotros usamos entre 2,5 a 3, ¿ya? Y ahí se obtiene la tensión admisible, ¿ya? Otro criterio específico, cuando las combinaciones de carga incluyen efectos de complicaciones eventuales, por ejemplo, el sismo o el viento, ¿ya? Nosotros las tensiones admisibles, para poder hacer la verificación, las tenemos que incrementar en un 33,3%. Eso también es un criterio que tenemos que tener en consideración para poder hacer el análisis con sismo con viento, ¿ya? En este caso, con respecto a los asentamientos, ¿ya? La estructura debe calcularse incluyendo el efecto del tiempo para suelos compresibles, ¿ya? O consolidados, como por ejemplo la arcilla, ¿ya? Aquí, en este aspecto, en este punto, lo que tenemos que hacer son ensayos, ¿ya? En condiciones drenadas y no drenadas, para poder tener los efectos de corto plazo y largo plazo de análisis de los problemas. Entender cómo se comportan en términos de asentamiento. ¿Ya? Y una condición, ya es una condición más estructural, ya un movimiento mínimo para zapatas expuestas o fundaciones expuestas a terreno son 7,5 centímetros. Bueno, con respecto a la altura de la fundación, a la altura de
la base de la Fundación Forestal, ¿ya? Esta ahí debe ser diseñada, ¿cierto?, para un tiempo importante, ¿ya? Tipo vida, ¿ya? En general, en realidad, lo que tenemos que hacer es tomar una sección crítica, ¿ya? ¿Ya? De la altura de la fundación, de menos movimiento, ¿ya? Menos, para llegar a hacer los cálculos más finos, ¿cierto?, el diámetro de la gama, ¿cierto?, de borde, ¿ya? Entonces, esa sería la altura, ¿ya? O la distancia, ¿cierto?, donde tenemos que hacer el análisis de fibulina, ¿ya? Para la investigación y el cálculo de las barras, ¿ya? Y por lo general podemos citar que las zapatas se realizan en condiciones de grado, utilizando parámetros efectivos, ¿ya? Condiciones efectivas, ¿ya? Comportando a veces de bonos, ¿cierto?, en los suelos, ¿ya? Y el análisis de las condiciones no degradadas se realiza para suelos cohesivos y el asentamiento a corto plazo utilizando los parámetros mediante esfuerzos totales, ¿ya? ¿Ya? Entonces, aquí en este caso se considera la fricción para igual a cero. ¿Sí? Bueno, hablando un poco, referenciando a los ensayos críticos que tenemos que desarrollar o tomar para poder encontrar los parámetros que nos indican el diseño y el cálculo de las fundaciones, probablemente también ya me refiero a las fundaciones, no solamente las fundaciones aisladas, sino que éramos como proyectos técnicos, ¿ya? Como las fundaciones Corría, los pilotes, ¿ya? Tenemos que, por ejemplo, tener los ensayos de la numerología, ¿ya? La numerología nos va a permitir hacer la clasificación del suelo, la humedad, tenemos que conocer la humedad natural, tenemos que tener las diversidades de las partículas sólidas, el límite de consistencia, el límite de plasticidad, el límite de átomos, ¿ya? Que nos permiten, digamos, ver en qué estado de humedad vamos a ver el traspaso de suelo a suelo húmedo, ¿ya? O estado plástico, ¿ya? El suelo. Tenemos que conocer el peso unitario, ¿ya? El ensayo de toda la isla para poder ver esa densidad, ¿ya? El ensayo de compresión no compilada para el caso de suelos finos. Tenemos que desarrollar ensayos de consolidación, ¿ya? Tenemos que tener ensayos con el software, ¿ya? Para poder ver la capacidad de la compactación, ¿ya? Cómo poder compactar un suelo uno, cuál va a ser la relación volumen, la relación, perdón, humedad, ¿ya? Con la compactación, ¿ya? Realmente tenemos que tener en sí la capacidad de soporte, generalmente siempre trabajan en compañía, de software, ¿cierto?, con el CR, ¿ya? Y ya para estudiar efectos, por ejemplo, como vibración, efectos de transmisibilidad de las ondas de corte, y poder hacer un poco ya la clasificación sísmica de los suelos, ¿cierto? Tenemos ensayos del DCMT, ¿ya? Que en realidad es un ensayo muy predilecto, ¿cierto?, para poder hacer la estratigrafía, ¿cierto?, en profundidad, saber qué tipo o qué potencias tienen los suelos en profundidad. Cuando hablo de potencia me refiero a asesores, que tienen los asesores que tengo en profundidad, cuestiones de iguales o distintas características, ¿ya? Generalmente el ensayo CNT para suelos finos, con diámetro de partículas menores a 5 milímetros, ¿ya? Generalmente, más que eso, no se utiliza el ensayo CNT, porque en realidad la cuchara tipo Chelty, ¿cierto?, que se utiliza para poder sacar la muestra, en función a corte, ¿cierto?, de la masa estandarizada, alrededor de 25 kilos,
esa cuchara pudiese surgir daños, ¿ya? Si el tipo de suelo tiene características de grava, ¿okay? Tiene partículas que son de tamaño que pudiesen rayar las paredes de la cuchara, ¿ya? Para poder hacer, para poder obtener unidades relacionadas con el ensayo CPT, ¿cierto? Ya utiliza el ensayo coloniálico cuando ya tenemos, por decirlo de alguna forma, tenemos partículas sobre los 5 milímetros de diámetro, ya partícula gravosa, el ensayo coloniálico nos va a proporcionar prácticamente las mismas bondades, los mismos resultados que el ensayo de CPT, ¿ya? Pero en este caso, el coloniálico es un elemento sólido, ¿cierto? Que se introduce en el suelo, ¿cierto? Y nos va a dar las correlaciones, ¿cierto? Para poder obtener en profundidad ya los distintos tipos de velocidades, de ondas de corte, ya, que nos permiten hacer la clasificación sísmica del suelo. Y contrastarlo con lo que nos da el ensayo de la presión sísmica, ¿cierto? No lo puse en esta presentación, pero también el ensayo REMI, que es muy utilizado hoy día, dijéramos, lo que es análisis y clasificación sísmica de los suelos. ¿Ya? Bueno, la consulta es cuánto se recomienda la utilización de las poblaciones aisladas. Entonces, seguramente, o en realidad, como que técnicos, cuánto la proponemos, es cuando las capas, ¿ya? Las capas de los tratos superficiales son mínimos en primera instancia. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una presión de confinamiento, que sea generalmente alta, ¿ya? Y se esperan hacer pequeños moderados en las superficies. ¿Ya? Aquí estamos, tenemos suelos que tienen estas características, ¿ya? Donde el suelo sea así, entonces, donde la presión de confinamiento sea alta, y se espere hacer pequeños o moderados, tenemos una capacidad constante que éramos lo suficiente para poder tomar los esfuerzos superficiales y los esfuerzos de la estructura se van a montar a estas condiciones de fabricar sin duda las zapatas individuales para cada lado. Acá, ya un poquito terminando ya la presentación, es lo que en realidad es como la antesala, ¿cierto? O lo que tenemos que tener como datos previos para poder modelar la situación, ¿ya? Para poder modelar la estructura, ¿ya? Que son básicamente tener las calidades de los materiales, ¿cierto? Conocer las presiones, conocer los esfuerzos de influencia del acero, conocer la elasticidad, ¿ya? La densidad del acero, para poder tener los pesos finales, ¿cierto? O la base con estilos de acero que vamos a utilizar, ¿ya? En realidad, tener la geometría, ¿ya? Del elemento estructural o la aplicación aislada que vamos a proponer, ¿cierto? Con valores tentativos, ¿cierto? Tenemos que ir realizando, ¿cierto? El modelamiento y el cálculo estructural. ¿Ya? Aquí en este caso, dentro del cálculo, tengo la relación del suelo, los agentes visibles, la constante de balasto, que también es otra de las características de los datos que son tremendamente utilizados, los que lo mencioné en los ensayos de la ciencia, ¿ya? Y en este caso, la constante de balasto la que nos va a permitir queramos medir los asentamientos de las estructuras, ¿cierto? Y se obtiene mediante ensayos de placa de carga, ¿ya? La normalizada, ¿cierto? Donde se grafica los fuerzas y se mide la diferencia, ¿cierto? O el asentamiento que produce al efecto de tener una carga, ¿ya? Que está ejerciendo sobre una placa, ¿ya? Y esto es como
la base, a la cual Manuel hiciéramos con estas características de tanto geométricas, ¿cierto?, que están en esta lámina, ¿ya? Y geotécnica, él va a desarrollar el modelo, ¿ya?, con el software, y lo vamos a contactar con los resultados que nos da con la, dijéramos, con la memoria de cálculo o con este cálculo de forma normal, ¿ya? No sé si tenemos alguna consulta hasta el momento. A ver. No, por ahora no veo ningún tipo de pregunta. No sé si las personas que están conectadas tienen alguna duda, alguna pregunta hasta este punto. ¿Continuando? Sí, continúa. Sí. Dentro de las consideraciones del diseño de cálculo que dentro de las aplicaciones, dijéramos, lo primero que tenemos que tener a la mano, ¿cierto?, que son las características de la material, la serie de rigor, los parámetros del suelo, ya que esto viene del estudio geotécnico, ya, a raíz de la interpretación, ¿cierto?, de los ensayos de mecánica del suelo que se hayan realizado, se hayan propuesto para el proyecto o para un proyecto en particular, ¿ya? O los ensayos de mecánica de suelo típicos para cada suelo en particular, ¿ya? Porque tenemos que aplicar ensayos, ¿cierto?, que son típicos para distintos tipos de suelo, ¿ya?, para distintos tipos de estructuras. No todos los proyectos obedecen la misma receta de ensayo. ¿Ya? Tenemos que poner entonces la geometría de la fundación, ¿ya?, en este caso, o lo que vamos a modelar, las solicitaciones de servicio, ¿ya?, de la base estructural, las cargas distribuidas actuantes sobre la base de la fundación, ¿ya?, las cargas sobre la base de la fundación, esto es en la interfase, ¿ya?, tenemos dos polos rellenos, ¿cierto?, polo relleno, ¿ya?, también en condiciones de servicio, ¿ya? Después tenemos que tener también las cargas de la base para el estado límite último, ¿ya?, que también es esa combinación, ¿ya?, para el diseño de Rodrigo Armado. Tenemos que identificar las tensiones en el suelo ante carga de servicio, identificar las tensiones en el suelo ante cargas últimas, ¿ya? Tenemos que realizar las tensiones de contacto tipo vida, ¿ya?, en combinación última. Tenemos que verificar la constante por funcionamiento en la base, ¿ya? En este caso, también se verifica el perímetro de la columna donde están mediante las tensiones, ¿cierto?, ¿ya? También el funcionamiento. También se debe verificar el máximo asentamiento, ¿ya?, que se produce bajo la cimentación, ¿cierto?, de los esfuerzos que vienen de la estructura. Digamos que ahí estamos en condiciones de poder hacer el diseño, ¿cierto? Esto es como la receta que yo sigo, la que nosotros seguimos para poder hacer el diseño, digamos, de la fundación a mano. Después tenemos que diseñar las secciones en la dirección y, en este caso, digamos, el lado corto, y el mismo para el lado largo. Ahí tenemos el esquema ya planteado de la fundación, ya desde el punto de vista geométrico como desde el punto de vista de los diseños que van a llevar tanto en la base, ¿cierto?, y en el pedestal, si actividad pedestal. Todo ahí tenemos que continuar modificando el diseño con la transmisión de esfuerzo en la interfase, el pedestal, de la columna de la fundación. Tenemos que verificar también las barras a la espera de que llegue la columna, esto a efectos de tracción. Después también se debe verificar el desarrollo de las barras a la espera de la concesión, verificar la cantidad mínima instalada en la zona de tracción de la zapata, tenemos que verificar la separación mínima entre las barras, también la separación máxima de las barras, verificar también el diámetro mínimo de las barras para utilizar la máxima del pedestal. Después tenemos que verificar por último el puerto, ya el deslizamiento, ya. Esto es de las condiciones que ya habíamos conversado inicialmente. Y por último,
verificar, ¿cierto?, la altura tanto mínimo de la losa de ¿ya? Y para esto, dentro del desarrollo y dentro del cálculo, ¿cierto?, es lo que nosotros vamos a plantear, ¿cierto?, cuando ya hagamos el modelamiento a mano, ¿ya? Y hagamos el modelamiento con la red, ¿cierto?, que vamos a desarrollar hoy en función de las geologías que están insertas acá en la diapositiva. ¿Ya? Eso sería, Manuel, por mi parte. Entonces, si hay alguna consulta, que vamos a adoptar el desarrollo de la clase de hoy. Aquí preguntan si podremos ver algún ejemplo de un cimiento aislado excéntrico, ya que es muy común ver eso. Eso habría que prepararlo allí para la clase, ¿Sí? para tu próxima clase, Rodrigo. Sería, estoy viendo la lista con las consultas. Ok. Respecto a lo que ha estado conversando el ingeniero Rodrigo, es algo que es vamos a decir, uno de los problemas más comunes que se tienen en el análisis y diseño de sistemas de infraestructura, es que las personas ni siquiera saben cuáles son los ensayos que van a solicitar. Por eso hemos enfocado este curso en 4 grandes módulos en los que buscamos irnos desde lo más común y lo más simple hasta algo un poco más sofisticado y mucho más avanzado, todo enfocado a la parte de edificaciones. ¿Por qué edificaciones? Bueno, porque las edificaciones, vamos a decir, es el trabajo más común que también vamos a hacer como ingenieros estructurales. ¿Sí? Nosotros tenemos que proporcionar actualmente las herramientas para que ustedes puedan, no solamente crecer profesionalmente, sino que también a nivel de ingresos. Esto es una realidad. Nosotros somos profesionales y tenemos que cobrar por esto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que cuando hemos tomado o hemos decidido utilizar el software Robot Structural Analysis Pro por diversas razones, entre las cuales una está el fácil acceso de ustedes hacia el software desde el modo de vista educativo, y también a nivel profesional también es uno de los que presenta las mejores ofertas a nivel de costos. Además, el Robot Structural Analysis es el motor de cálculo de Autodesk para poder cerrar lo que conocemos ahora hoy en día como el sistema BIM. De nada le sirve usted manejar Revit, AutoCAD, cualquier programa, si usted no puede hacer el cálculo estructural con estas plataformas. Y para eso estamos utilizando el Robot Structural Analysis. Entonces, complementando un poco el material de lo que acaba de conversar el ingeniero Rodrigo, y que él va a profundizar ya en su próxima clase en la parte de zapatas y otros temas, yo quiero mostrarles ahorita en pantalla lo que es el código ACI. Nosotros estamos hablando del código ACI. Vamos a buscar aquí. Permítanme un instante. Ponérselo en pantalla completa. El código ACI 318. El código ACI 318 es el código que más se va a acercar al análisis y diseño de las infraestructuras de nuestros países. Sí, no solamente de infraestructura, sino también de superestructura, porque este es el código, como quien dice, el código madre de todo el proyecto, de todos los otros códigos. ¿Sí? Entonces, fíjense que el código ACI en su capítulo 13, que se los voy a mostrar acá, que el capítulo 13, que es el que nosotros vamos a poder ver aquí, cimentaciones, un capítulo un poco corto realmente, porque es de la 199 a la 205, son exactamente, porque se los digo porque lo tengo aquí impreso, específicamente el capítulo que vamos a trabajar. Ya le voy a decir, tiene unas poquitas hojas, una, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8 hojitas, las cuales les recomiendo a las personas que están participando en este curso las tengan impresas, ¿sí? Las tengan impresas, porque sobre ellas van a poder hacer una diversidad de toma de notas. Vamos un momento al capítulo 13, página 199, vamos a ver si es la página 199. Aquí está. Aquí nosotros estamos ya, capítulo 13.
que habla sobre la cimentación. Fíjense que el curso está estructurado y está pensado para que usted se pueda manejar a través de lo que sería el código ACI. ¿Sí? Sí, yo les puedo compartir ese código, no hay ningún problema. Permítanme un instante, acá, que quiero hacer una toma de notas con respecto a esto. Ok, el código ACI, fíjense que ha especificado o ha tipificado a las estructuras bueno, a las infraestructuras en estas, vamos a hacer aquí un acercamiento, en estos tipos, ¿sí? Donde hablamos de lo que son las zapatas corridas, las voy a ir señalando acá, las zapatas corridas, que las utilizaremos por lo general para muros, es la zapata predilecta para incorporar elementos de área distribuidos de manera lineal, o también para el apoyo de mamposterías o elementos de algún tipo de vereda, de cercas, etcétera, se pueden utilizar. Esta es una de las zapatas muy utilizada. La otra que yo si no es la más utilizada, está cerca de serla, es la de las zapatas aisladas. La zapata aislada consta de un elemento de área con un elemento lineal. En esto podemos decir que, por ejemplo, podemos usar un elemento de área que por lo general lo conocemos con el nombre de zapata. No sé en sus países si lo llaman de la misma manera. Por favor, las personas que están participando, si estoy utilizando un vocabulario que no es el que utilizan ustedes en su país, por favor, me lo hacen saber para yo poder hacer el ajuste. Por lo general, esa parte de área, ese elemento de área, lo conocemos como zapata. Estas zapatas pueden ser tanto flexibles como rígidas y eso va a depender principalmente del espesor que le estemos dando a la misma. En algunos casos, estas pueden comportarse como un elemento flexible o de un elemento totalmente rígido, el cual tendrá, vamos a decir, acciones sobre el terreno diferentes, ¿sí? Y aquí vamos a decir, esta es la razón por la cual el ingeniero Rodrigo va a estar participando con nosotros. Yo, en mi caso, como ingeniero civil estructural, sé todo lo que es la fase de diseño y sé cuál es el comportamiento, pero no he profundizado en lo que es en la parte del comportamiento del suelo. ¿Por qué? Cuando uno solicita un estudio normalmente de geotécnico, le pueden brindar una serie de recomendaciones, pero nosotros como ingenieros civiles tenemos la capacidad o el estructural de decidir qué tantas de estas o cuáles son las, porque te pueden brindar sugerencias del sistema de fundaciones y normalmente te pueden brindar dos o tres. Y cuando ya usted sepa esto, usted puede tomar una decisión mucho más acertada acerca del sistema de fundaciones. Una cosa que es fundamental y ustedes tienen que tenerlo claro como ingenieros, es que el sistema de infraestructura no debe ser más costoso que el sistema de la superestructura. Ojo, por más absurdo que parezca, algunos malos, vamos a decir, manejos, no solamente de la parte de cálculo, sino del haber escogido los terrenos de manera incorrecta, conllevan a ese tipo de problemas. He estado en proyectos en los que se adquiere el terreno para hacer una determinada estructura y posteriormente es que empiezan a evaluar y hacer los análisis que se necesitan de suelo para el uso que le querían plantear. ¿Qué consiguen después? Después se consiguen que los estratos son arcillosos, que tiene alta presencia de agua. Entonces, para las estructuras que se planteaban hacer allí, ya ese terreno no es viable. Ahora, no podemos decir que no, es que no se pueden hacer, no, sí se puede hacer. El problema es que las soluciones a nivel de infraestructura van a ser de un costo considerable. Y eso es lo que a veces hace, muchas veces, que los proyectos sean inviables. Ahora, la zapata aislada es el elemento estructural de infraestructura por excelencia. Es fácil de vaciar, es fácil de construir, es fácil de diseñar y logra
que usted trabaje de manera independiente cada una de las reacciones que están llegando al suelo vamos a decir, proveniente de la infraestructura, de la superestructura. La zapata tiene un elemento que por lo general está conectado a ella. En algunos países lo podemos llamar como pedestal, o incluso puede ser la columna directamente colocada sobre la zapata. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la intención real? Nosotros tenemos que entender que todo esto, ingeniero, así, con todas las ecuaciones de todo lo que podamos construir, siempre vamos a caer en un mismo tema, y es en esfuerzos simples. El esfuerzo simple es una fórmula que la conocemos toda la vida. Esfuerzo es igual a P sobre el área. ¿Sí? Donde en estos casos lo que nosotros siempre vamos a tratar de proteger es que el esfuerzo actuante, producto de las cargas de la edificación, no excedan el esfuerzo límite que podemos tener en el suelo. De allí provienen conceptos de lo que conoceremos como Q últimos o Q admisibles, que el Q admisible no es más que un Q último entre un factor de seguridad. Entonces nosotros siempre vamos a tratar de buscar eso. Ahora, el problema está en la fuerza P. ¿Cuáles de las fuerzas P? Bueno, las P pudiesen hacerse con cargas de servicio para poder dimensionar la zapata y entender que lo que nosotros estamos buscando es hacer lo siguiente. En un caso, vamos a decir general, vamos a decirlo de manera general, usted quiere es que la zapata, que está aquí, vamos a ver aquí un momentito, que está aquí, que está aquí. Aquí, aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que las cargas que provienen de la superestructura, en este caso, las que llamamos aquí P, la carga P, primeramente la carga axial, empiece a desarrollar una serie de disipación de los esfuerzos que éstas tienen. El primer sitio donde se van a empezar a disipar sería en el pedestal, ya que aquí ya estaríamos hablando de un esfuerzo de P sobre el área del pedestal. Obtendríamos la primera disipación. Y la segunda disipación, vamos a decir el esfuerzo 1 y después el esfuerzo 2, tendríamos el que estaría llegando acá, ya en forma de un área distribuida por área, sobre el área de la zapata. Entonces tendríamos ya que sería el P restante, o el mismo P que viene, ahora sería el P más el peso del pedestal. Permítame un momento. Más el peso del terreno, eso va a depender de cuál ha sido la profundidad en la que fue incorporada. Bueno, esto debería estar aquí al ras. La infraestructura va a ser del nivel de tierra hacia abajo, de aquí para acá. ¿Qué pasa? Todo este terreno que va a estar colocado sobre la zapata, esto que está acá, ejerce presión. Esto que está acá ejerce presión. Después vamos a darnos cuenta que esto sirve también de estabilizante del componente estructural. Y entonces nosotros decimos aquí más el peso de la tierra dividido entre el área de la zapata. Área de la zapata. ¿Sí? Todo esto, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ver cuál va a ser la respuesta que va a dar el terreno ante esta acción. Y esta respuesta que va a dar el terreno ante esta acción la vamos a conocer como el Q admisible.
que ciertamente es una especie de número medio empírico, porque viene del Q último y el Q último dependerá del estudio de suelo que se haga. Ahora, es importante también entender que no todos los estudios de suelos van a arrojar el mismo resultado en el mismo terreno. Si usted varía la época en la que lo está haciendo, puede variar las condiciones que se generaron. Por eso, en algunos casos se habla de compactaciones. Fíjense lo que les decía el ingeniero Rodrigo, que hay que hacer un ensayo de compactación para lograr revisar el grado de humedad máximo que puede llegar a tener el terreno, porque con eso nosotros podemos decir, extrapolar nuestro dato de decir, bueno, qué va a pasar con ese terreno cuando se haga en un material saturado y cómo se va a comportar. Eso es lo principal que vamos a hacer. Entonces fíjense que aquí nos dice, entonces una zapata corrida no es más que una carga distribuida linealmente en vez de cargas puntuales. La zapata aislada sería cargas puntuales de las columnas y estas zapatas también pueden brindar acciones de momentos en una dirección o en la otra, así también como unos esfuerzos cortantes en esta dirección y en la otra dirección. Ahora, estas acciones cortantes también nosotros tenemos que ver que van a ser disipadas con algunos elementos complementarios que pudiésemos estar incorporando dentro del proyecto, como son las vigas de arriostramiento o las vigas de fundación, o bueno, pasa que hay unas dicen vigas de arrastre, que para mí es un concepto mal dicho, eso no se puede hacer, esa viga no está arrastrada, simplemente está incorporada en el suelo, y al nosotros incorporar esos componentes, que lo podemos poner aquí, o lo podemos colocar acá, mitigará el efecto de las cargas que vienen de la superestructura hacia el sistema de fundación. Aquí me dicen, por lo general los factores de seguridad de los estudios de suelo es 3. ¿Por qué tan alto? Allí, no sé si Rodrigo quiera colaborarnos allí. Yo tengo mi opinión sobre respecto al límite. Ok. Sí, bueno, yo tengo mi teoría. Fíjense, los factores de seguridad, por lo menos a mí me enseñaron de esta manera. Un factor de seguridad de suelo normalmente son valores que pudiesen oscilar entre un valor entre 2 a 4. ¿Sí? De 2, permíteme aquí, voy a borrar esto. De 2 a 4. ¿Por qué de 2 a 4? Como decía mi profesor, eso va a depender del nivel de valentía del ingeniero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos valores que estamos acá, lo que estamos es buscando el nivel de seguridad que nosotros podemos darnos con respecto a lo que fue el ensayo en sí. Dependiendo de las condiciones en las que haya sido el ensayo y ese, como dijeron por aquí, el nivel de incertidumbre que podemos entender, que podemos tener acerca del suelo y del sitio, de la fundación y de las condiciones a las que nosotros y las condiciones que vamos a poner sobre el terreno, nosotros podemos decidir tener un valor que pudiese ser de un 2 para una persona que es muy valiente y decidir simplemente, mira, si el terreno plantea un Q último bastante alto, nosotros simplemente pudiésemos dividirlo entre 2, sabiendo que las acciones que vamos a incorporar de la infraestructura van a ser tan pequeñas que no van a ser mucho, no van a ser representativas. Pero ahora, si nosotros nos estamos acercando a un terreno donde los Q últimos suelen ser valores bajos, eso quiere decir que tenemos un terreno que tiene tendencia a tener con gran, vamos a decir, con mucha facilidad pérdida de su capacidad. Por lo general son materiales que se saturan con mucha facilidad y por lo tanto estos factores suelen ser bastante sujetos a cambios. Entonces, para nosotros huirle un poco más, nosotros podemos poner un valor un poco más alto. Por lo general toman un valor intermedio de 3, ¿sí? Y este valor de 3, desde mi punto de vista,
es por si usted no está muy claro de la condición del suelo ni de las cargas a las que usted le va a someter. ¿Sí? Entonces, bueno, yo no sé si Rodrigo quiera aportar algo con respecto a esta posición, pero esto siempre ha sido mi punto de vista. Yo hay veces que he tomado 2 y 3, nunca he tomado un 4 porque me parece un valor extremadamente alto para lo que vaya a calcular. Sí, aló, ¿se escucha, Manuel? Sí, Sí, generalmente nosotros tomamos entre 2,5 a 3 los factores de seguridad para poder ya llegar a tener fundaciones con área y dimensiones, ¿cierto? Convencionalmente asequibles, ¿cierto? Para los distintos tipos de estructura y en general que tengan una buena integridad, ¿cierto? Una buena relación costo y armado, ¿ya? Y construcción. sí, ciertamente, ese valor de 2,5 es bastante muy utilizado. Yo conozco muchos profesionales que lo que usan es ese valor, pero siempre estamos hay esa incertidumbre acerca de los valores que muchas veces se toman para eso. Pero yo siempre digo, bueno, hay que tomar en cuenta cuál ha sido la calidad del ensayo y de lo que nosotros pensamos colocar allí. Si, por ejemplo, se muestra un material con una densidad bastante alta, incluso hay elementos de roca y lo que voy a colocar es una casa de un nivel, el factor de seguridad pudiese ser prácticamente 1, porque es una roca, usted claramente la va a ver allí, ¿sí? Y entonces usted pudiese estar trabajando con esos valores. Ojo, entienda algo, que mientras más alto sea este valor, más costosa va a ser. Aquí, mientras más, vamos a ponerlo aquí, mientras más alto sea el valor o factor de seguridad, más alto será el valor a nivel de costos de la estructura. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá, bajo este principio, nosotros tenemos también lo que conocemos como lo que llamamos aquí zapata escalonada, no es más que una variante de la zapata corrida, simplemente que tendrá un diseño de losa, un punto de apoyo de inflexión, donde tendremos, donde tendremos un mayor cortante, una mayor cantidad de concreto, simplemente esto es parte de un diseño. Y lo que sí es lo que es la zapata combinada, que es la zapata, pudiese ser doble, yo las he hecho hasta de 4 puntos de apoyo, pero en general la zapata doble no es más que el efecto doble o sea, la condición de doble apoyo. Ahora, estas condiciones de doble apoyo tienden a generar diagramas diferentes. Vamos a ver si aquí lo puedo dibujar rápidamente. Permíteme aquí. Podemos tener aquí un elemento, otro elemento, otro elemento y otro elemento por acá. Por aquí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Cuál es el principal problema de las zapatas de tipo doble? Por lo general, lo que siempre les va a causar problemas es la separación que hay entre ellas. ¿Sí? Por lo menos eso es lo que yo pienso, porque siempre vamos a tener el problema de la estabilidad. Por aquí uno, acá, acá, acá y acá. ¿Por qué? Porque la separación, vamos a suponer la separación entre pedestales, siempre supone que estamos tomando acciones en distintos puntos sobre la misma zapata, esta que está acá y esta que está acá, que entre ellas se van a generar momentos, va a producir momentos entre sí. Si las cargas fueran del mismo nivel, de la misma carga, no necesariamente tiene que generar esta condición. Entonces, una mala distribución o
condición obligada de que la posición del pedestal esté en una condición desventajosa, puede generar diferentes tipos de esfuerzos sobre el terreno. Incluso, bueno, aquí estaríamos todos en compresión, aquí estaríamos en una condición buena si este Q no se sobrepasa. Pero una mala posición, y a eso usted le suma el hecho de que no esté a una correcta profundidad, o que incluso pudo haber estado en una profundidad correcta, pero ha tenido pérdida del material de relleno, que es lo que ocurre por lo menos en los puentes, estos tienden a generar puntos de volcamiento. Y entonces estos esfuerzos empiezan no solamente a tener partes de compresión, sino que también empiezan a generar solicitaciones de tracciones, como por ejemplo la que yo quisiera graficar acá, aquí y aquí. ¿Ve? Compresión en la parte de volcamiento, pero genera unas tracciones que el suelo va a ser incapaz de resistir estas tracciones, y es cuando nosotros empezamos a ver que sobre algunos sitios de fundación empezamos a notar montículos de terreno deformado en las partes cercanas a la zapata, y es producto del empuje que la zapata, tratando de volcarse, hace que levante. Ese es el principal problema de las zapatas corridas. Desde el punto de vista estructural las he visto ya bastante dañadas, y por lo general ha sido por una mala distribución de las columnas. Entonces uno dice, bueno, pues las columnas no las podemos distribuir nosotros. Normalmente las columnas están incorporadas a través del sistema de arquitectura. Y entonces el arquitecto es el que dice cuáles son los espacios, pero nosotros pudimos haber distribuido o cambiado el sistema estructural, que en vez de poner dos columnas, empezar a poner una columna que pudiese estabilizar esa condición. Por ejemplo, que a pesar de que las columnas que pudieran estar en esta zona, nosotros pudiésemos haber incorporado pedestales mucho más grandes para poder compensar, por ejemplo, secciones mucho más robustas de pedestal, para poder compensar con más peso de pedestal, o incluso algunos elementos de dentellón en algunas esquinas. No sé si lo conocen así en sus países, como un diente aquí a la zapata adicional. De manera de poder convertir los momentos de volcamiento, reducirlos como momentos de estabilización. Eso va a ser por general. Aquí me dice una pregunta. ¿La profundidad de zapata dentro del suelo se tiene en cuenta en el modelo matemático del edificio? Sí, debería tomarse en cuenta. Yo por lo menos lo tomo en cuenta, y el software que vamos a utilizar lo toma en cuenta, porque va a considerar la profundidad en la que se va a incorporar. A nivel de edificaciones tiene que tomarse en cuenta porque la estructura puede volcarse, a pesar de que nosotros estamos suponiendo que el sistema de infraestructura, algunas personas prefieren decir o fijar la condición de superestructura, por ejemplo aquí, y decir que esto está empotrado en esta zona y no suponemos que el edificio pueda volcarse. Ese empotramiento va a ser perfecto, va a seguir siendo válido mientras el sistema de fundaciones no falle. ¿Sí? He visto edificios en los que se han volcado completamente. Hay una foto que es muy famosa. No sé si logran ver la imagen. Voy a ampliarlo un poco más. Fíjense este sistema de fundaciones. Este sistema de fundaciones, fíjense que estamos hablando de una, dos, tres, una estructura de 4 niveles. No sé si ya la habían visto. Fíjense cómo desprendió por completo el sistema de fundaciones que tenía incorporado, el cual era una zapata corrida. Fíjense, ahí se nota que ellos hicieron un sistema de infraestructura, ¿verdad? Perimetral al sistema estructural principal. Fíjense, lo más seguro que una estructura tipo túnel, miren, aquí se ve que es un muro grueso. Acá esto no es mampostería, esto es un muro grueso, y perimetralmente se hicieron este sistema de fundaciones.
Creo que la imagen que tengo, que es creo que la que le sigue es como la hermana de esa. Permítame un momento. ¿Dónde está? Fíjense, ahí está el edificio. Evidentemente, vamos a ver si aquí podemos apreciar un poco. Aquí hubo una licuefacción del terreno, el terreno perdió capacidad en uno de los laterales y las acciones sísmicas en la dirección de menor inercia, fíjense que fue en la dirección de menor inercia del edificio, a pesar de que tenía muros estructurales en esa posición, por eso es que ustedes en esta estructura, no, en esta pared no ven ventanas, ¿sí? Este sistema de infraestructura esté en la zona de mayor debilidad geométrica de la estructura, generó acá pérdida de capacidad del terreno y se dio allí. Pero ¿qué pasa? Si el sistema de infraestructura se hubiese encontrado en una profundidad un poco mayor, posiblemente no hubiese ocurrido esto tan perturbador. Porque si les soy sincero, el edificio está perfecto, está completo, está bien, no tiene nada malo. Si usted lo pudiera levantar con una grúa y ponerlo en otro sitio, quedaría bien. Pero ¿qué pasa? Hay muchas veces que suponen que el sistema de infraestructura va a estar totalmente aislado del sistema de superestructura y olvidan que son la misma estructura, son el mismo edificio. ¿Sí? Entonces, fíjense, imágenes como esta hay montones por aquí. Creo que no tengo otras por allí. Déjeme ver. Yo creo que esta es una de las más esclarecedoras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Con este curso, que las personas puedan decidir de una manera mucho más acertada el sistema de infraestructura. Ese edificio se hubiese podido salvar si el sistema de infraestructura no hubiese colapsado de esa manera, porque el que colapsó fue el sistema de infraestructura. El quien no pudo llevar correctamente las cargas y produjo una licuefacción por pérdida de capacidad de la estructura fue el sistema de fundación. Mire esta otra imagen. Entonces uno puede decir cómo no se pudo haber previsto que el sistema de infraestructura iba a colapsar de esta manera. Y a mí no se me ocurre otra respuesta, sino que no se hizo el estudio. Así de simple. No se hizo un estudio o el estudio que se hizo fue deficiente porque estas son condiciones de licuefacción de terreno que se pueden, vamos a decir, estimar, se pueden llegar a obtener a través de distintos ensayos. Al menos que no sé que últimamente sean mágicos. Ah, Rodrigo, ¿cuál crees tú que fue el ensayo que le faltó aquí? Sí, sí, aquí te escucho. Haya faltado, dijéramos, conocer o hacer una calicata profunda, dijéramos, 4 o 5 metros, cosa de poder ver la consistencia, ¿cierto? O el grado de compresibilidad de esa masa de suelo que está en profundidad. Sin duda, ahí tiene que haber habido algún estrato blando, ¿cierto? Bajo un estrato duro y eso engañó sin duda a los profesionales, a los ingenieros que estaban en esa estructura. Lo más probable es que haya habido alguna lente de arcilla, ¿cierto? Que haya complicado o haya engañado, dijéramos, lo que posiblemente se haya hecho en términos de mecánica de suelo, ¿ya? Tal vez no se hizo nada. Eso. Mire, fíjense que últimamente hay un concepto que muy pocos están manejando, que es lo que es el concepto de reacomodo de las partículas, ¿no? El concepto de reacomodo de partículas no es más que el mismo de densidad. Lo que pasa es que ustedes saben que con el pasar de los años los temas de tesis se van acabando y la gente es la misma tesis pero con nombres diferentes. ¿Por qué me refiero yo a esto? Porque el principal problema que se pudo haber presentado, vamos a ver aquí, ¿dónde está la imagen? La cerré sin querer. Permítanme acá. ¿Dónde estaba? Permítanme que aquí. Lo que pudo haber, como dice, el estudio de suelo
Ojo, esto no fue que la obra de atrás, como dice aquí, no, la obra de atrás la desestabilización. No, estas son obras, estos son eventos que pasan, esto es después de un evento sísmico, ¿sí? Esto que está aquí ha sido después de un evento sísmico. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Nosotros lo que podemos entender en primera instancia, permíteme acá, es que cuando se hizo el sistema, se hizo la estructura, vamos a suponer que de aquí para acá conoceremos lo que es superestructura y aquí tendríamos lo que es el edificio. Disculpen acá. Aquí tendríamos el edificio. Fíjense que es de pocos niveles, no es muy grande. Tiene 1, 2, 3, 4 y un nivel más de azotea. Una altura promedio de 3.5 metros, son 7, 14, fácilmente unos 15 pisos, unos 15 metros de altura. Para ver, 3,5, 7, 14, así como un más 3, bueno, la azotea. Vamos a ponerle 18 metros de altura. Por ahí va. No es una estructura grande. Y al no ser una estructura grande, se me borró acá. Disculpen acá. Aquí está, superestructura. Y al no ser una estructura grande, los códigos se les escapa. Eso es uno de los principales problemas. Fíjense, esto en Japón, 1, 2, 3, 4, 5, son 14 pisos hasta acá, 14 metros hasta acá. Pudiese ser un poco más. Es más, vamos a suponer que esto es un poquito más grande. Esto vamos a suponer que son de 4 metros. 4 y 4 son 8, son 16, fácilmente unos 20 metros de altura. La baja altura hace que se escape de los códigos, de las restricciones de los códigos, donde les dicen que tienen que hacer obligatoriamente una cantidad de estudios adicionales acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo más seguro, como dice Rodrigo, hubo presencia en primera instancia, posiblemente de un material granular con una densidad media y pudo haber tenido un estrato seguramente pequeño, rocoso, un estrato rocoso. Bueno, ¿y qué es lo que venía para acá abajo? Bueno, bajo de ese nivel hay que saber dónde es esto, y esto es Japón. Eso es en Japón. No todos los terrenos de Japón están sobre la roca dura, sino que algunos han sido por depósitos y pudiésemos estar teniendo un material acá con una densidad, un material también granular, pero de baja densidad. Entonces, ¿qué pasa? Quien construye esto dice, esto es una estructura de 20 pisos, manda a hacer una zapata simple. Y entonces esa zapata, esos estudios simples que están allí van a tener una limitante, que es la profundidad. Entonces usted dice, ¿ustedes creen que este señor iba a mandar a hacer, por ejemplo, un estudio se me fue el nombre, de revisión sísmica, no me acuerdo, de refracción sísmica? Si hubiese hecho un estudio de refracción sísmica, se hubiese dado cuenta de esto. Disculpa. De estos casos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezan a venir las fuerzas cortantes de producto de la acción sísmica, este material que es de baja densidad, que si usted lo fuese a hacer con un microscopio, usted fuera a ver, esto en magnificado, usted se va a conseguir que son rocas, vamos a decir aquí, son una serie de piedritas, como decía un profesor, que no le dijéramos piedras a las rocas, que están puestas y tienen una gran cantidad de vacíos. Acá, acá, acá. ¿Sí? Entonces, esa cantidad de vacíos, si ese terreno tiene acceso y le cae agua, empieza a llenar esto de agua. Empieza a llenar esto de agua.
Y cuando se empiezan a mover, ¿qué pasa con el estrato? Pierde profundidad porque se empieza a generar el material más denso baja, el agua sube y empiezan a flotar y con eso empiezan ya lo que conoceremos como los procesos de licuefacción del terreno, donde el agua empieza a subir. Eso es lo que posiblemente les pasó a esta gente. No hizo los estudios debidos para saber cuánto tenían que socavar. Porque si entonces usted dice, bueno, entonces las zapatas hubiesen sido más grandes. O hubiese tenido que poner pilotes. O simplemente por ser un número de 20. Y ahora dígame, hay muchas personas que dicen, bueno, ¿cuánto es la profundidad que yo debo tener? Hay mucha gente que hace el ensayo hasta donde consigue el estrato duro. Pero el estrato duro no necesariamente es de gran profundidad o la roca final. Por eso es que uno tiene que ser, vamos a ver, un poco más consciente con las personas que contratan para hacer este tipo de trabajo. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a ver aquí un poquito. Ya esto quiero pararlo acá. Entonces fijémonos lo que estamos complementando acá. Fíjense, aquí tendríamos nosotros los 4 tipos de zapatas fundamentales y después las losas de cimentación. La losa de cimentación pasa a ser una de las soluciones utilizadas cuando tenemos ya terrenos que sabemos que son malos en los primeros metros. Pero entonces nos dicen, bueno, ¿y por qué no sacamos ese material? Bueno, principalmente porque a veces es muy costoso extraer esos materiales y entonces tendríamos que aprender a vivir con ellos. Por ejemplo, a mí me pasó en una obra en la que cuando yo voy a hacer no bien los estudios, o sea, se hizo el estudio, era una institución educativa, y esa institución educativa era un plan maestro que era para todo el país, para todo el estado. Entonces, esta estructura era una estructura modelo. ¿Qué quiere decir? Que esa estructura modelo se calculó para supuestamente para todos los posibles terrenos. Y entonces habían planteado de como solución una losa. Y eso era evidente. Bueno, al principio eran zapatas aisladas, pero después esa estructura yo mismo era el calculista en el momento estaba trabajando en el organismo público e hice un cambio para una losa de fundación, porque era algo que era irreal para los distintos terrenos que teníamos. Después, para que se hagan una idea, esta estructura modelo fue calculada por un ente gubernamental. Yo trabajé en ese ente gubernamental al momento de las licitaciones, de las entregas, las licitaciones para la construcción de estos proyectos. Yo hice el cambio a losas de fundación conociendo qué cosa, las condiciones del terreno en el estado o en la provincia que íbamos a trabajar eso. ¿Sí? Por motivo por el cual yo decidí hacerle los cambios que tenían zapatas aisladas a zapatas a losa de fundación. Pero después yo renuncio a ese ente gubernamental y me voy a la parte privada y precisamente me tocó trabajar en la construcción de uno de estos elementos. Ok, para que se hagan una idea, esta losa, los terrenos eran tan malos, las condiciones más desfavorables, llevaban a espesores de 70 centímetros. ¿Sí? En algunos casos, en un principio eran 70, después en la parte de diseños se le incorporaron unas vigas y se pudo reducir máximo hasta unos 50 centímetros, que ya bastante. El problema era que nosotros teníamos terrenos en los que el material, ojo, material vegetal, la materia vegetal podía estar hasta en 1 metro de profundidad. ¿Sí? Esos son las grandes inconvenientes que si no se hace adecuadamente un estudio no vamos a poder considerar. Y entonces acá a 1 metro era que teníamos un material denso, más o menos denso, era de buena calidad, pero había que extraer todo esto. Entonces fíjense cómo ya era a veces inviable extraer. Hay unas personas que dicen, bueno, extraigan el material vegetal.
vegetal, un material vegetal es extraíble y vamos a decir, en algunos países lo llaman limpieza, remoción de la capa vegetal. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, estamos hablando de 10 hasta 15 centímetros de espesor, porque eso es bastante terreno. Pero eso es una de las soluciones más utilizadas. ¿Qué iba a pasar? Se tuvo que hacer una remoción de la capa vegetal y se encapsuló hasta este punto. Las losas de 70 centímetros, les quedaron 30 centímetros que después fueron cubiertas, pero se llegó al estrato. Sí, ojo, ¿por qué se hizo esto? Porque el calculista era el ejecutor. Y cuando yo veo que ocurre esto, yo tomo la decisión. Otro no. Aquí me dice, era mejor hacer un sótano. En ese estado usted hace un sótano y usted se muere del calor. Ahí estamos hablando de un estado de Venezuela donde fácilmente usted puede llegar a unos 40 y tantos grados en 6 de los 12 meses al año. Aquí me dice una losa aligerada. Ningún sistema de fundaciones puede ser sostenido en materia vegetal. Ninguno. Así de simple. Tendrá usted que hacer una excavación o una preparación de material. Pero usted tendrá que sacar este material vegetal. Tierra negra, de esa que sirve para las matas, para los árboles, esa es la que tenía. Entonces, fíjense que una mala decisión en ese tipo de cosas es crucial. Saber identificar. Entonces, fíjense, aquí nosotros tendremos la losa de cimentación y también tenemos el caso extremo de pilotes. Aquí se pudo haber hecho un caso, en esa imagen que le estoy mostrando, un caso de micropilotes, se pudo haber establecido, pero después hay mucha gente que piensa que el pilote le va a salir mucho más costoso por el tema constructivo, pero no están viendo el tema movimiento de tierra. Por ejemplo, si yo hubiese podido tener los recursos suficientes, yo hubiese sugerido acá que hubiésemos podido hacer un tema de micropilotes, pero es que igual, la materia vegetal tiene que salir. Es demasiado mala. No puede hacerse nada con ella. Llegar hasta este punto. Si no hubiese sido materia vegetal, si no hubiese sido un material de poca densidad, nosotros hubiésemos podido optar por unos pilotes, porque al tener 1 metro de profundidad, nosotros hubiésemos podido dar solución de pilotes de 1.5 metros. Parte de ellos iban a estar incrustados en el material de buena calidad. Y los espesores de la losa del micropilote hubiesen sido mucho más pequeños. Sí. Ok. Entonces, fíjense, aquí vamos a hablar una parte de las modalidades. Bueno, aquí les recomiendo este tema, hay que leerlo, ingenieros, para que ustedes, vamos a decir, puedan llevar de mejor manera el curso, porque nosotros nos vamos a basar en el código y sobre la respuesta de muchas de nuestras experiencias a nivel de construcción, ¿sí? Pero siempre de acuerdo dentro de la normativa. Vamos a ver aquí unos puntos. Aquí vamos a ver algunos elementos que ya incluso Rodrigo les va a colocar las fórmulas. Es importante también entender e identificar que el mismo software nos va a incorporar el capítulo al cual va a hacer referencia. Cuando haya una norma, cuando haya una fórmula, cuando haya un elemento, le decir, refiérase al 13.3, refiérase al 13.2.7. ¿Sí? Es importante tenerlo. Así que aquí hay unas condiciones, incluso hay veces que te refieren a otra parte del código, en la que nosotros tendríamos, bueno, teniendo el código, podemos echar hacia atrás. Verificación de los cortantes, aquí está la cimentación desde profunda, aquí están los valores, qué valores del pilote, etcétera, etcétera. Es un capítulo bastante simple, bastante pequeño. Es más, aquí ya se pasó. Aquí ya terminamos, mira, aquí empieza concreto simple. Hasta aquí llega. ¿Ves? No sé si tenemos alguna pregunta. Déjame expresar un poco la idea que estás planteando aquí. Lo que está hablando el ingeniero Rodrigo acá es que, por ejemplo,
nosotros podemos decir, bueno, este es el límite del terreno que tenemos, este es el terreno, y aquí nosotros vamos a suponer que tenemos una estructura. Vamos a suponer, como decimos, de unos 4 o 5 pisos. Entonces, nosotros podemos estimar acá, de acuerdo a la distribución de las cargas, nosotros como, vamos a decir, ingeniero estructural, yo puedo diseñar las zapatas sin tener a ciencia cierta todavía cuál es el dimensionamiento de... Bueno, no digo que voy a sacar la zapata. Para yo pedir el estudio, ya nosotros debemos tener una idea de qué es lo que vamos a plantearnos. Si nosotros, de acuerdo a la geometría de la arquitectura que se tiene, ya nosotros podemos estipular cuáles son, por lo menos, la carga más grande. Por ejemplo, la P máxima. Esa P máxima, por lo general, está rodando en este tipo de edificios regulares, pudiésemos estar planteándonos zapatas de entre 2.5 a 3 metros. Vamos a suponer que es de 2.5 a 2.5. Y una profundidad típica de D sub F, que es lo que está diciendo Rodrigo, que esta zapata va a tener un D sub F típico para este tipo de edificación, puede estar hablando entre 1.5 a 1.8. Entonces, ¿hasta dónde debo hacer yo el estudio para saber si esta zapata es viable? Porque si nosotros recordamos aquello que llamamos el bulbo de presiones, que es lo que estamos hablando aquí, el bulbo de presiones de Boussinet, es algo que va aquí así y que se va a ir agrandando. ¿No, Rodrigo? Sí, está perfecto. Sí, no. Ojo, yo siempre aclaro. Yo siempre aclaro, en algunos aspectos siempre aclaro. De esta materia de fundaciones, sé tanto, porque la vi 2 veces. La vi 2 veces. Eso quiere decir que sé más que el que se graduó con 20 la primera vez. Porque la vi 2 veces. Pero les comento aquí, yo siempre digo esto porque a veces yo mismo libero mis videos y a veces entonces hay muchos de los ex compañeros míos que dicen, pero Manuel, pero tú estás dando clase de fundación y tú repetiste las materias. Y yo le digo, sí, yo la repetí. Y por eso sé más que tú. La vi 2 veces. Pero les voy a decir una cosa que en este caso sí es cierto. Aprendí mucho más. Porque las dos perspectivas que tenían los profesores eran dos perspectivas diferentes. Uno estaba más enfocado a la parte del diseño estructural y lo aprendí bastante. Y el otro enfocado al suelo. Y después tú tienes que entender que no puedes estar divorciado uno del otro. El suelo determinará el sistema estructural que tú vas a tener. Y el sistema estructural que tú vas a tener, vamos a decir, influenciará de alguna manera u otra el suelo. Y por eso de verdad que considero que aprendí muchas cosas. Y entonces ahora, cuando nosotros estudiamos, y fíjate, esta es la parte estructural, decimos, bueno, esta es la zapata con su pedestal y estas son sus características, y después vemos acá las profundidades típicas que nos van a dar el cálculo. ¿Hasta dónde pudiésemos estudiar esto? Entonces, lo que dice el ingeniero Rodrigo acá, que él sí vio la materia una sola vez, tanto que se especializó en eso, yo no. Es que, ¿hasta dónde debo estudiar yo? Según lo que te entendí, 2 veces la zapata. 2 veces el ancho, correcto. Es como que yo pusiera 2 veces la zapata aquí acostada. Más el de su F. Estaríamos hablando aquí de 2.5 aquí. 2.5 acá. Sí, te escucho. Y aquí está el de su F. Este es el de su F. Perfecto. Porque hasta aquí llega la influencia. Ojo, esto no es que termine aquí. Esto sigue, pero se va abriendo y se va disipando tanto que ya se considera que no causa asentamientos diferenciales ni de ningún tipo. Pero entonces estaríamos hablando de una perforación de qué? De 5, 6 o 7 metros.
sería 2 veces el ancho de la fundación, más el de su F, más 2 metros de holgura. Más 2 metros más. Entonces metemos 2 metros más. Más 2 metros. Entonces aquí tendríamos 5, 6, 7, tenemos unos 9 metros. Ahora. Y ese sería el 10% de la influencia del bulbo de Goussinet. ¿Ok? La teoría de Goussinet dice que hasta el 10% el suelo se deforma y del 10% hacia abajo prácticamente la deformación que queramos es prácticamente nula. Aquí estamos hablando del 10% del bulbo. Ahora, fíjense, del bulbo. Del bulbo de presiones. Fíjense algo. Fíjense, esto está especificado por el geotecnista. Ahora fíjense desde el punto de vista estructural. ¿Qué hago yo? ¿Cuánto mide el edificio? Es fácil. Si estamos hablando de un edificio de 4 pisos, la altura típica estaría hablando de... hay apartamentos de 2.8, hasta 3 metros con la losa incluida. Entonces estaríamos hablando de 4 niveles, 3 por 4, 12. 1, 2, 3, 4. 12 metros. Ahora, fíjense que a mí, ojo, me enseñaron que si usted va a mandarse un estudio, debería estar cercano a los 3/4 de la altura del edificio. Tres cuartos de la altura del piso, estaríamos hablando de 9 metros aproximadamente. Lo más seguro es que, fíjense cómo empieza a haber una correspondencia. Si el edificio, ahora, es como tan sencillo. Si usted tiene una torre, vámonos aquí, y ahora vámonos a un mega edificio. De 100 pisos. 100 pisos fácilmente estamos hablando de 300 metros de altura. Por decir algo. ¿Cuánto creen ustedes que se va a hacer para acá abajo? Usted debería estar estudiando, por eso es que esa mayoría de esos edificios, como tienen que poner zapatas, vamos a decir, sistema de fundaciones tan profundo, los aprovechan mucho con sótanos para poder darle estabilidad al edificio y no se volque, para después poner los sistemas de fundaciones y poner las pilotes. Ahora imagínense qué profundidad va a tener. Si el edificio es de 300 y usted se mete a 3/4, estaremos hablando de unos 100. Vamos a ver, 300 entre 4 por 3. 225 metros debería estar haciéndose el estudio más o menos. ¿Ven? Para saber hasta dónde queda el estrato. Entonces fíjense que por eso hay unos estudios mucho más específicos, no mucho más simplificados. Una simple calicata para un edificio de 3/4 puede ser que no le sirva. Si no me creen que un edificio de 4 pisos, una calicata simple, no puede estar cubriendo la demanda o el avance que pudo haber tenido aquí los esfuerzos en el terreno, pregúntenselo al dueño de este edificio o a los dueños de este edificio. Estructura 1, 2, 3, 4, 5 pisos que no entran dentro del radar vamos a decir, de las condiciones máximas de cálculo de los códigos, porque los códigos siempre le van a decir cuando las estructuras sean regulares, irregulares. Bueno, eso es una estructura regular y por eso no entró en el radar. Entonces cualquiera hizo el estudio de suelo, una calicata simple, excavó hasta 1.5 y le dio estabilidad bien y se le olvidó que abajo de ese terreno puede haber más terreno y ese terreno de abajo puede ser una porquería. Esos son a veces los errores que se toman por inexperiencia o por querer ahorrarse nada.
porque lo que se ahorraron en ese terreno, ahora que tienen el edificio volteado, no van a poder hacerlo. Aquí dice que el ingeniero Humberto agrega que la NSR10 categoriza la edificación según la altura y carga, según eso determina la cantidad y la profundidad. En Colombia se establece la longitud del sondeo con el NSR10 según el número de pisos. Es lo que dice el ingeniero Mauricio, están en la misma onda. Ojo, recuerden algo, que decir qué profundidad va a tener de acuerdo en función de la altura y la carga puede ser un arma de doble filo, porque las cargas de la estructura vienen en función de qué? Del uso que ésta va a tener. Entonces hay gente que, por ejemplo, diseña una vivienda de 2 pisos, 3 pisos, y después venden eso y se monta, por ejemplo, una escuela. Ya al cambiarle el uso, le cambian las condiciones de carga. Ojo, y no es eso. Bueno, el tipo decidió que eso iba a ser era un depósito y lo que vamos a guardar allí son baterías de vehículos. No sé cómo la llaman en sus países, la batería, la que le da la electricidad a los carros, a los coches. Imagínense un depósito de eso. Entonces, les cambian las condiciones de carga y a veces cambian también las condiciones del terreno porque sobrecargan y el sistema de infraestructura que nadie ve, porque después que se le pone tierra, más nadie sabe lo que pasa allí, puede estar sufriendo daños por excesos de carga. Esas son las cosas que a veces se les olvidan a algunos ingenieros que debemos procurar estar atentos a eso. ¿Sí? Entonces, bueno, yo pensé que me iba a dar tiempo de empezar con el software, pero ya por razones de tiempo es inviable que yo comience por no querer cortar la idea. Entonces, yo no sé si tenemos alguna pregunta, hay alguna duda sobre lo que hemos explicado, sobre las recomendaciones que damos. Si no, vamos a dar por concluida la sesión del día de hoy y ya comenzaremos la próxima clase, el tema mucho más en detalle de la parte de técnicas y después las partes de software. Si tenemos alguna duda, todo ok. Fíjense algo, este curso está impartido por parte de nosotros dos para que ustedes vean las mismas dos perspectivas que yo vi en ese momento. El ingeniero Rodrigo viene de hacer cursos conmigo hace mucho tiempo las especializaciones, pero él ya es la parte geotécnica. Entonces yo le digo, bueno, vamos a ver las partes suelos y la parte de diseño, porque el software, ojo, entendamos algo, el software no es el que diseña la fundación. El que diseña la fundación es uno, el ingeniero. Y el software no sabe que si usted no le pone los datos correctamente, usted no sabe poner bien arena y en vez de poner arena densa, usted pone una arcilla. Entonces la zapata le da gigantesca o nunca le da. Entonces el software no sirve. O peor, usted quiere poner arena, pero pone los datos de una arcilla y diseña una zapata mucho más pequeña de la que debería. Esos son los problemas. Entonces, bueno, ingenieros, no sé si hasta ahora, bueno, todo el mundo dice que está todo ok. De todas formas, en unos minutos yo les estaré compartiendo el video y nos vemos en la próxima clase. Yo les voy a estar haciendo llegar el cronograma de las clases para que ustedes sepan. Igualmente les va a llegar un correo como el que les llegó hoy con el link para conectarse. Bueno, no sé si Rodrigo quiera decir algo antes de cerrar. Que ha sido un gusto estar al menos hoy día con ustedes y bueno, a la espera de cualquier consulta, ¿cierto? Que nos quieran generar y nosotros estamos dispuestos a desarrollarla, ¿cierto? En conjunto y poder aportar, ¿cierto? Al conocimiento que esperan ustedes de parte nuestra. Sí, yo voy a crear un grupo en el Hangout donde estemos todos, de manera que el que quiera preguntar pueda hacerlo por allí y eso nos llega hasta al teléfono. ¿Sí? Así estamos todos comunicados. Entonces, bueno, ingenieros, feliz noche. Nos vemos la próxima clase. Saludos.